Bueno, equipo, muy buenas. Álvaro fue ex secretario de Infraestructura del gobierno de la ciudad. Hoy ya no es más funcionario, así que trabaja con diferentes gobiernos y estados. Va a ser interesantísima la charla. Ponete cómodo. El apasionante mundo de las ciudades. Para ahí va la transición esta noche. La idea de cómo serán esas ciudades, qué tendremos en cuenta para habitarlas y antes, cuál será el verdadero desarrollo de esas ciudades. Tiene que ver con nuevos materiales, con nuevas ideas, con otros espacios, con una gestión más adecuada del tiempo. ¿Cómo haremos para transitarlas, recorrerlas, vivirlas, disfrutarlas de un modo más ameno, más armonioso, de algo que nos regocije el alma, ¿no? Por esas vamos cuando imaginamos los nuevos mundos. Álvaro García Resta, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ex secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tiene una larga trayectoria. ¿Qué edad tenés? Tengo 46 años. Bueno, muy joven, en la gestión pública, también en el ámbito privado y ahora desde el asesoramiento en diferentes ciudades. Así que va a ser bueno esta recorrida por lo que implica diseñar una ciudad. Yo lo primero que te preguntaría, apelando a aquella experiencia, es ¿quién decide cómo son las ciudades donde vivimos? Qué buena pregunta. Yo creo que la gente. La decisión de usar la ciudad y usarla de determinada manera sucede en el día a día. Venía recién para acá y suelo ver el comportamiento humano, por supuesto condicionado por el objeto ciudad, ya diseñado, Claro. ¿no? Determinado espacio público, pero finalmente la gente usa la ciudad como la necesita. Creo que el desafío más importante es que desde la planificación urbana, desde quienes piensan o intentan planificar esas ciudades, estén atentos a esa demanda que la gente tiene, a ese uso que la gente tiene, para poder decidir en conjunto, que sería lo ideal, ¿no? Digo, hay muchísimos casos de proyectos diseñados de determinada manera que uno podría decir que fracasaron producto de no tener correspondencia con esa demanda o uso que la gente está demandando en ese momento determinado. Interesante, y la tomo como una primera parte de una respuesta que quisiera un poco más amplia. Concilia el Estado con sus ciudadanos en los intereses. Ahora, ¿de qué depende de que un proyecto tenga una característica determinada y no otra? Que se use más cemento o no, que se privilegien los espacios verdes. ¿Quiénes son los actores que de verdad entran en juego? Porque yo imagino, puedo imaginar, viene un funcionario de gobierno de alta jerarquía, un jefe de gobierno, y dice, uy, ¿saben que vi en París o en Barcelona algo maravilloso? Acá lo podríamos hacer. Bueno, y ahí empieza. ¿Quiénes toman esas decisiones o quiénes juegan? ¿Cuáles son los jugadores? Para Bien. ser más directo. Yo, respondiendo a tu pregunta inicial, yo digo, tomando la experiencia, Sí. son todos ellos, ¿no? Sucede que los tomadores de decisión ven y están atentos a lo que pasa en el mundo, otras ciudades, tendencias. Eso es muy bueno. También pasa que aquellos que estamos a cargo, estuvimos a cargo, en mi caso, de el desafío y la paradoja que significa una ciudad. Ahora vamos a la paradoja respecto de cemento y verde, ¿no? Y algo que pareciera Irreconciliable. irreconciliable o que es una cuestión cuantitativa y no cualitativa, ¿no? Como cuando uno va en profundidad en esas cosas, pero lo dejamos de lado y vamos a llegar a eso. Creo que el ecosistema de la toma de decisión, el proceso que deviene en el proyecto es lo más
importante en este caso, que puede arrancar con un jefe de gobierno, un ministro, un vecino que fue y vio en determinado lugar, pero que siempre termina o debería terminar en un consenso que hace que ese sitio, en vez de ser una copia que se pegó en determinado lugar, tenga el arraigo del sitio. Yo siempre digo que las ciudades son el escenario físico de la vida de la gente en una determinada época y en un determinado territorio. Entonces, extrapolar cosas en el tiempo o de un lugar al otro, en general suelen no encajar, ¿no? Es como agarrar el borde de un rompecabezas de otra figura. Por más que se parezca, que sea una esquina, pero hay algo que no va a encajar bien. Y creo que lo que hace encajar bien es esa toma de decisión conjunta, esa convergencia, que pone al Estado, dijiste vos, para mí, en un rol de generador de ese consenso y de condiciones, más que en un tomador de decisión, ¿no? El Estado, tal vez, arbitrando o tratando de que haya un acuerdo entre dos vecinos o dos actores de ese ecosistema, que uno quiere correr alrededor de la plaza y otro quiere flora nativa. Y ahí es donde a veces el cemento y el verde... Vayamos a un ejemplo menos naif. Te pongo a los dueños de los colectivos que quieren seguir utilizando combustibles fósiles porque les es más barato no cambiar, por ejemplo, toda la flota de colectivos de la ciudad. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién media? ¿Media el Estado, efectivamente? ¿Hasta dónde media? Porque tampoco, digo, supongo que será una tarea fácil porque te hago paro de colectivo mañana. Pongo este ejemplo por ir como Sí, al pan, ¿no? Yo pienso que creo que todos ellos y que el gran punto es entender la convergencia de la cuestión y no la divergencia. Porque más tarde o más temprano ese cambio va a suceder. Entonces, por eso yo hago bastante foco en el cómo, en el quali, porque digo, las ciudades avanzan, las personas se desarrollan, el tema es cómo. Y el gran tema, creo que en Argentina, que es un país de ciudades, en Argentina más del 90% de la gente vive en centros urbanos, te habla de una tendencia, evidentemente, y que el desafío que tenemos es comprender esa demanda y canalizarla, como vos bien dijiste al inicio, de la mejor manera. ¿Cómo hacemos para que la ciudad sea cada vez más disfrutable, más vivible? ¿Y no hay una disparidad entre esos actores? Vos citaste primero a la gente, bueno, el Estado ahí tratando de congeniar. Yo cité a los colectiveros, a los dueños, a las empresas de colectivos. Están los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué otros actores que juegan fuerte aparecen en esa escena? Vos dijiste ecosistema, me parece bien apropiado, que va a terminar decidiendo la ciudad en la que vamos a vivir, ¿no? Las características ya más puntillosas. Sí, todos juegan fuerte, ¿no? Es como ir a trabar todo el tiempo. En tanto y en cuanto se vea todo como un trade-off, ¿no? Es como edificio o plaza. Cemento verde. ¿Cuántas películas hay? Justo el fin de semana vi una nueva, Corazón delator se llama, que parte de la trama tiene que ver con el avance de una desarrolladora sobre un barrio o Luna Avellaneda sobre el club. Y en el fondo son historias de divergencia, de vamos a resistir porque no van a venir. Nunca son historias de queremos ir y que le mejore la vida a ustedes. Nunca. De hecho, esta que vio el fin de semana termina en un giro un poco así. Esta idea que en un momento, esperá, si los dos podemos ganar. Y por eso creo que el rol de la convergencia es muy importante, el de generar condiciones para la convergencia. Vine para acá recién, pasé por el Parque de la Estación. Sí. Perón y Gallo. Sí. Uno de los primeros proyectos que me tocó liderar, la recuperación de un terreno ferroviario, dominio del Estado Nacional, durante años y años, paredón sobre la calle Perón. Sí, sí. Ahí no hubo una convergencia entre el Estado Nacional y la ciudad, por diferentes motivos, probablemente de política partidaria. Así es. Y una lucha de vecinos durante años pidiendo que sea un parque. Ahora, evidentemente, si esa lucha duró muchos años, es que la convergencia no sucedía. Sucedía el reclamo, sucedía la no atención por parte del dueño de la tierra, en este caso el Estado Nacional, diciendo
No, no sé, entiendo el reclamo, pero necesito datos para otra cosa. Y yo creo que eso se termina destrabando, y en mi caso fui parte de ese ecosistema, por la convergencia, la voluntad de la convergencia. Terminaron suscribiendo distintos espacios políticos. El resultado del proyecto del Parque de la Estación es de un proceso donde los vecinos de la zona decidieron qué iba a pasar ahí, la biblioteca para niños. Creo que hay procesos muy virtuosos de transformación posible. Es bien interesante lo que decís, porque me hace pensar que los ciudadanos pueden expresar toda su potencialidad si ese Estado que los representa puede interpretar esas necesidades y acompañar desde ese lugar y no del otro o de los otros intereses. Me parece que, a ver, para ponerlo en términos futbolísticos, pareciera que cada vez es más necesario que el Estado se ponga la camiseta de los ciudadanos. ¿Está bien expresado así? Sí, 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 yo creo que sí. Y creo que estoy de acuerdo totalmente que cada vez se necesita más porque las ciudades, yo creo que siempre fueron cambiando, pero entre las dos revoluciones que nos tocó vivir, digo, transitar a nuestra generación, la revolución industrial que le dio una impronta física muy importante a las ciudades, ¿no? Empoderó muchísimo a las ciudades, el tren de carga, el acero, el ascensor, todo lo que hizo que las ciudades incluso se puedan ir para arriba y, y la ciudad como hecho productivo, es decir, la ciudad, el lugar, el centro, el imán que atrae a aquel que quiere prosperar y eso fue durante muchos años el paradigma que le dio forma a la ciudad. Muchos de nuestros barrios tuvieron una impronta industrial, hoy transformándose, producto de una revolución tecnológica que desplaza a la industrial y que hoy la productividad que antes ocupaba una parcela, una manzana en Sí, sí. distintos lugares de la ciudad, hoy ocupa un metro cuadrado del celular o el coworking, ¿no? Entonces cambió la forma de productividad y esa forma de productividad se vuelca a la forma física de la ciudad. No solo eso, ¿no? La cuestión cultural, social, todo es un avance, pero yo creo que esas dos revoluciones a las ciudades en particular las han hecho cambiar en muy poco tiempo, digo, para la historia de la humanidad, Sí, ¿no? 100 años, sí, sí. pero, pero lo que veo es que la aceleración es lo que va cambiando. O sea, ahora cambia cada vez más rápido. Y las ciudades, porque vos citaste una palabra que me ronda, ¿no? Las ciudades se fueron para arriba. ¿Las ciudades del futuro es conveniente que se vayan para arriba o que puedan ocupar el territorio de otro modo, más mesurado por ahí, ¿no? Sí, más mesurado seguro. Em, es interesante, es como el cemento y el verde, ¿no? Creo que la ciudad es equilibrio. La ciudad sostenible, lo sostenible es equilibrio, ¿no? Y yo digo, una ciudad que en la modernidad se proyectaba, muchos de los grandes arquitectos y urbanistas de la historia han proyectado con una mirada higienista Mm. viviendas en torre para que todo ventile y todo ilumine y- y la altura como una manera de poder liberar el suelo, entonces cumplir con ambas cosas. Ese paradigma, por supuesto, no verificó, o sea, es como un No. ensayo. Y además, déjame agregarte esto, ¿no? Vos dijiste higienista y hoy es lo menos higiénico que hay las torres que se levantan en altura y que no tienen ventanas, que Bueno, no podés ver afuera, bueno, que no entra el aire, un poco ¿no? la idea era esto como de que al agarrar todo lo que está desparramado por el suelo y juntarlo, puedo liberar el suelo. Mm. Entonces, pero claro, es como un paradigma y muy de la Sí, sí. modernidad en el sentido de casi la máxima expresión de un deseo. Yo creo que lo que fue pasando y lo interesante es esta idea de la mesura y el equilibrio que se va buscando y se va ecualizando, porque el equilibrio, yo siempre digo, el equilibrio justamente es un sistema de fuerzas en movimiento. Si estuviese estático, no es equilibrio, es Mm. estático. Sí. Entonces uno tiene que hacer todo el tiempo un esfuerzo, fuerza, ir aprendiendo, ir eh, poniéndolo como las pesitas y los contrapesos a medida que otras cosas van cambiando para que no se desbalancee. Y creo que por momentos la ciudad se vuelve imposible como paradigma de lo que los americanos llaman el sprawl, o sea, el desplegarse, consumir mucho territorio
para una determinada cantidad de gente, y eso ha sido gran parte del problema de otras ciudades en la Argentina que han crecido en su mancha urbana, no acompañando esa mancha, ese crecimiento de la infraestructura necesaria. Entonces, Hablamos de hospitales, rutas, calles, escuelas, sí, infraestructura pluvial, ¿no? Hemos visto algunos fenómenos en los cloacas, últimos tiempos. agua. Claro, es decir, en una manzana nueva, por decir algo, en un barrio nuevo, alejado, que se anexa al ejido urbano existente, sin esa infraestructura, empieza a ser como solo el suelo, qué sé yo, 60 familias Sí, sí. que requieren un esfuerzo de infraestructura en distancia equivalente a lo que vive en un planta baja más 3 sobre una avenida que ya tiene la infraestructura. Claro. Ahora, cuando esa infraestructura es sobrepasada, como para poner un barrio, Palermo, donde tenés edificios nuevos cada cuadra, Mm, el caño sigue siendo más o menos el mismo, donde va la caca. ujú. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que, por supuesto, digo, barrios ¿Qué que... pasa que no paramos, Álvaro? Sería Yo la creo pregunta. yo creo que parar es un... es Paramos como- en ese modo, ¿no? De hacer claro, las es una cosas. expresión máxima de algo que no va a parar, que justamente lo que creo, y no es que digo no va a parar, no va a parar de evolucionar la idea de ciudad porque nunca paró. Y entonces digo, ya que sabemos que no va a parar, que es una fuerza que no va a parar, y que a veces cuando para, como nos pasó en la pandemia, en realidad no paró, sino que yo siempre pongo el ejemplo que fue como el acelerador del auto con el embrague apretado, Mm, porque cuando lo soltaste, todo ese tiempo contenido en nuestra vida se fue. aceleró, la pandemia aceleró un montón de procesos. Por ejemplo, la absorción de la tecnología en Sí. diferentes... Entonces, ya que no va a parar, lo que tenemos que hacer es tratar de encauzar esa energía de la productividad, del desarrollo, en el equilibrio, ¿no? ¿Por qué digo el equilibrio? Yo me imagino la misma zona que vos cuando decís Palermo. Sí, Sin embargo, hay varios Palermos. Hay sí. Palermos de taller mecánico, Cada vez menos, obvio, convengamos. cada vez menos, que lo ideal sería que se transforme en un barrio que va a tener una identidad distinta a la que tenía, ni mejor ni peor, pero sostenible en el tiempo. Yo creo que lo que pasó, no solo acá, en todas las ciudades del mundo en el Sí, último tiempo, fue esta tensión entre el desarrollo y la eso. sostenibilidad, fue por momentos ¿viste? Con Sí, momentos disruptivos sí. Y el avance arrollador de los emprendimientos inmobiliarios también es evidente en el mundo en el entero. mundo entero. Panamá, Buenos Aires, no sé, la ciudad Sí, sí, Dubái, sí. ni hablar, ¿no? Creo que es una actividad que, por supuesto, genera muchísimos puestos de trabajo, empleo, genera la sustitución de la tipología, me voy a poner un poco Mm, arquitecto por un mm. momento, es muy positiva también, porque las nuevas generaciones viven de otra manera, no viven como antes, ¿no? Entonces, Además, un barrio que tenía, no importa cuál, un barrio que tenía tipologías de 240 metros cuadrados, con el servicio aislado, porque sí. en aquel momento, y sin cochera, probablemente las generaciones actuales demanden y es una cuestión incluso demográfica, económica, donde entran en juego otras variables que yo creo que hacen al urbanismo, eh, otras variables que cuando uno lo factorea, dice, claro, un joven, un matrimonio joven, recién Sí, casado, con uno o sin hijos, esto que también otros números que también demuestran cierta este, síntoma de la nueva era, y nadie compra 240 metros cuadrados, sin cocheros, sin la parrilla donde pueden venir los amigos. pero ¿no es Es, que tenemos que pensar en ciudades con menos autos? sí. Es el mundo de las contradicciones. Lo quiero poner, digamos, expresamente, Ujú. porque en todos los ámbitos, en todos los rubros, aparecen estas contradicciones Totales, flagrantes, ¿no? totalmente. Y quiero volver un poco a lo práctico, porque vos en el arranque dijiste, de algún modo, que hay que incluir a los ciudadanos. ¿Podrías 100%. citar algún ejemplo de algún proyecto que se haya cristalizado en la ciudad de Buenos Aires con participación activa de los ciudadanos? Sí, muchísimos. ¿Y de qué modo participaron? No solo ir a una asamblea, No, levantar una claro. mano. ¿De qué modo
es posible una participación? Mirá, en la ciudad todavía hoy existe y creo ¿Podemos que hablar de la Plaza Jusey, por ejemplo, ahí sí, frente a, que es la zona de las facultades, sí, uno de los primeros casos medicina? que me O, tocó por lo menos liderar en términos de transformación fue ese, un lugar, la Plaza Jusey. Yo estudié en la Universidad de Palermo y todas las mañanas me tomaba el 106 por Mm, Córdoba, volvía en el 109 o en el 106, el que venía primero, ujú, por Paraguay, y pasaba por el corazón de un área que tiene una identidad universitaria, producto de la facultad, de las 6, 7 facultades histórica, que tiene la sí. Universidad de Buenos Aires, y decías, ¿cómo esto no es un lugar que es una fiesta? Y cursé una maestría después de mi carrera de grado en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y me acuerdo que algunas compañeras, sobre todo mujeres, pero compañeros de la maestría, a veces se iban antes para no cruzar la plaza de noche, por Ujú, ejemplo. Entonces, perdían parte de la educación mm, por cómo era la infraestructura urbana. Y a mí me inquietaba esta idea de poder transformar o relanzar infraestructuras obsoletas, no digo abandonadas, pues el abandono es evidente, la obsolescencia no. mm. ¿No? Es como poder encontrar el máximo potencial de un lugar en un determinado contexto en ese momento. Y, y bueno, gran parte de entender qué es lo que había habido bastantes intentos de mejorar esa plaza, una plaza que tiene una historia singular y parte de la historia siempre es bueno para entender cómo Sí. seguir hacia el futuro, que era Contanos brevemente, ahí hay una muy iglesia. rápido, está la iglesia San Lucas de la Pastoral Universitaria, pero la iglesia San Lucas era la capilla del viejo hospital de clínicas, Mm, que funcionaba ahí, en una especie de claustro, donde en el medio del patio estaba la capilla, y que en una mirada de posguerra se decía ser un efector sanitario muy grande, como el hospital, en la mm, manzana de al sí. lado, y la plaza, que es del 78, o sea, tiene mi edad, fue una plaza hecha en gobierno de facto, es decir, con un verde muy segmentado, Sí. evitando las revueltas estudiantiles, y con 2 subsuelos o 3 subsuelos de cocheras, también con una mirada como de que el auto es el protagonista, ¿no? Digo, eso, que al cabo de 45 años, siempre digo, fue un diseño exitoso porque Mm, pasaron 40 años y los estudiantes no se juntaban, o sea, si fue pensado de manera disuasoria, lo lograron, mm, y es que no convocaba a la gente, no tenía mixtura de usos, no tenía usos nocturnos, que al haber horarios de la facultad a la noche eran muy necesarios activar el espacio público de noche. Los fines de semana o los veranos, cuando los estudiantes no estaban, tenía una función de plaza barrial que era muy poco convocada porque alrededor tiene edificios de planta y baja, avenidas, mucho avenida, tránsito. sin, los Mm, edificios, algunos clásicos, sin mm, planta baja activa, entonces alrededor pasa lo malo. Cuando no hay gente, pasa lo malo. Cuando hicimos la participación, las encuestas, la observación del uso, le preguntábamos a la gente, al usuario, qué le gustaría que pase ahí. Todos hablaban de algo que, por supuesto, la plaza no tenía. Y, y también esta idea de ver si realmente eso que fue proyectado hace 45 años hoy funcionaba. Y cuando uno iba a los subsuelos de las cocheras, no es que estaba lleno, los estudiantes no van a la facultad en auto, mm. menos ahí. Está todo el transporte público, el subte, incluso un subte que tenía originalmente proyectada la conexión con el estacionamiento, teniendo en cuenta que iba a ser algo como multimodal, ¿no? Mm, Esta idea de que venías con mm, el auto, lo dejabas claro. ahí y te ibas al centro por ahí. Por supuesto, con el tiempo no pasó y tratamos de aprovechar eso para generar. Eso. Tenemos que ir a la pausa, pero tiranos ¿qué centro te tiraron los ciudadanos? ¿Alguno de los centros que te hayan tirado que agarraste y dijiste, ay, sí, no lo pensó mi cabeza de desarrollador urbano? Mira, ¿qué les gustaría que pase acá? Es la pregunta, ¿no? No cómo te gustaría que sea la Ujú. plaza, sino qué te gustaría que pase. Juntarme con mis amigos con wifi a tomar café Mm, entre clase y clase. mm. Y Que uno se haga piensa, wifi gratis, ¿a eso te sí, referís? ni siquiera hablaban Mm, de cómo. Decían, ¿qué te gustaría hacer? Y me gustaría, mira, yo voy a la facultad acá, espero, voy al turno de la noche y no tenemos dónde juntarnos, entonces me encantaría poder estar al sol. mm, Claro, ¿cómo haces eso en la plaza que tenías? Entonces, ¿cómo el espacio físico puede corresponder a la demanda de la gente? mm. Y esa es la gran pregunta. Estamos con Álvaro García Resta. Vamos a hablar de los nuevos materiales, un capítulo interesantísimo, de la gestión del tiempo. ¿Cómo debieran hacer esas nuevas ciudades para aprovechar mejor el tiempo y tener tiempo para ir a ver a los amigos, a los parientes,
a un espectáculo, un cine, en una ciudad fantástica como la de Buenos Aires. Enseguida volvemos. ¿En qué ciudad vivís? ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Estás en Argentina, por ahí en Colombia, en otro lugar? ¿Y qué ciudad imaginás? ¿Cómo te gustaría que sea el ámbito donde puedas desarrollar tu trabajo, tus estudios, tus crianzas? Estamos con Álvaro García Resta hablando de las ciudades del futuro, lo que viene, pero aquellas ciudades además que imaginamos propicias para una vida que conecte con la vida, que pueda hacer eso, ¿no? Y a mí me parece que ciudades que tengan lugares de cercanías tienen que ver con esa conexión necesaria entre las personas, ¿no? Totalmente. Vos hablaste además del tiempo antes, ¿no? Y es como el gran tema. De hecho, este paradigma bastante presente post pandemia de Carlos Moreno, este científico colombiano, asesor de la alcaldesa de París, de la ciudad de 15 minutos, un poco pone al tiempo y a las ciudades muy de cerca, ¿no? Y Escuchemos a Carlos Moreno desde París, donde vive ahora, asesorando, como decía nuestro entrevistado, a la alcaldesa. ¿Por qué la ciudad de los 15 minutos ha dado la vuelta al mundo y en todos los continentes, en muchas lenguas? Hoy en día ese concepto está en el corazón de muchas políticas urbanas. Olvidémonos del número 15, pueden ser 10, 18, 23. He hablado del territorio de la media hora para zonas de menos densidad, inclusive de baja densidad, ruralidad. Olvidémonos del 30, pueden ser 23 o 34. Estamos hablando de un nuevo paradigma sobre una ciudad o un territorio policéntrico, en cortas distancias, multiservicial. El impacto de nuestra proposición, bajo ese término, acuñando ciudad de 15 minutos, territorio de media hora, viene en la redefinición de la calidad de vida. Seremos capaces de darle a nuestras ciudades una humanidad que estamos perdiendo. Seremos capaces de recuperar un tiempo finalmente de sociabilidad y un tiempo útil, personal y social que hemos perdido. ¿Seremos capaces? sí, yo soy un optimista, tengo las medias al principito, ando, sí, gran amigo Carlos, hoy a la mañana tuvimos una conversación por Zoom, Ah, qué bueno. estamos en contacto siempre. Yo creo que él ha aportado algo muy valioso, la noción del tiempo a la ciudad, esta idea de las isocronías. ¿Qué es? Él mide la ciudad en tiempo, básicamente cuando él dice 15 minutos es una forma, digamos, Sí, fue lo explicaba. lo que proliferó, pero él decía puede ser 23, 30. Él habla de 30 minutos para áreas suburbanas. Esta idea de que lo multiuso, o sea, la mixtura de usos en una determinada centralidad, es decir, como si vos agarraras un compás de tiempo de 15 Sí. minutos, dentro de esos 15 minutos, dentro de esa zona, vos deberías poder tener todos los servicios que requiere tu vida, para que ese tiempo que recuperaste gracias a la cercanía, a la proximidad, lo puedas usar para socializar, estar con tus afectos. Un cine, el club, la escuela, la panadería. La ¿a eso refieres? lavandería, y cuando digo podés, es muy interesante. Yo he trabajado con él en algunas mediciones. Uno agarra ese compás, lo pone en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires, y a veces faltan usos de la vida cotidiana. Entonces, creo que el gran aporte es ese, el entender que al final la ciudad nos tiene que permitir tener tiempo para usar el espacio público. Claro. ¿De qué sería una ciudad con mucho espacio público y verde si no puedes ir, ¿no? Ahí es donde digo lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? ¿En qué se mide el espacio público? ¿En cantidad de metros o en cantidad de gente? Si compartimos este concepto de Moreno y convenimos
que muchas de las ciudades de la Argentina tienen ese compás sin que se haya hecho de modo científico, ¿no? Uno puede en media hora Ujú. hacer todo este circuito. ¿Qué sería deseable modificar en buena parte de las ciudades de la Argentina o atender, mejor dicho, atender? ¿Cuáles son los desafíos? Hablemos de Mira, eso. el gran desafío en las ciudades, en aquellas ciudades cuya centralidad durante muchos años dotó de la mixtura de usos a la ciudadanía, es como yo te dijera que no se nos escape el agua del vaso, ¿no? Esta idea del crecimiento de la mancha urbana. Mm, Es más fácil hacer nuevo que hacer bien. Es más fácil eh, aumentar la superficie de la ciudad en esta idea de la vida siempre ocupando nuevo territorio sí. que la idea de la sustitución. Entonces, frente al fenómeno de la gente yendo a vivir a las ciudades, este fenómeno de urbanización que hay a nivel global, si nosotros no tenemos la capacidad de recibir a esas personas y contenerlas dentro de ese compás, esos 15 minutos se van a ir agrandando. Mm, Y lo que fue pasando es que cuando se empieza a agrandar, 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 empezás a necesitar el auto para moverte, para conservar los 15 minutos. Es decir, es una relación, es decir, 15 minutos caminando, llegás a determinado lugar, o en bici. o en bici, y a medida que se amplía la mancha, los 15 minutos, por eso él dice, para el suburbio hablo de media hora, Claro. porque él lo que cambia es el tiempo, no cambia el modo de transporte, apuesta siempre a un transporte sostenible. Entonces, el hecho de que las ciudades, por ejemplo, el centro de la ciudad de Salta Sí. tiene innumerable cantidad de, aparte de ser bellísimo, Bellísimo. Calles muy angostas. calles angostas y edificios Sí. patrimoniales, en el último tiempo han proliferado áreas, incluso por fuera de la ciudad, en modo de ocupación de suelo, que hace que esa gente se vaya a vivir más lejos, aunque venga al centro después a cubrir esos usos Ah. que la nueva urbanización no le da. En la nueva urbanización no tenés la lavandería, la escuela, tenés tu casa. Sí, y me gustaría también incluir en esta descripción tan oportuna que haces, Álvaro, que cuando la mancha urbana se agranda, como mencionas, también se produce el ataque a zonas que son imprescindibles para la vida. Ujú. Humedales, desmonte en muchos casos, En muchos casos ataques a sí, la ladera, en muchos casos sí. y eso es grave también, Sí, en ¿no? muchos casos sí, en muchos casos, aunque el suelo, digamos, no corra riesgos ambientales, se podría hacer, no es que está mal, con el cuidado de dotarlo de la proximidad, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Es que si vos utilizás el 100% de ese suelo solo para la renta o la vivienda, lo que te quedó por fuera de ese compás, esa centralidad, dice él, que Sí. creaste, son los usos que va a necesitar esa gente. Entonces, eso vuelve en forma de transporte, Mm. de auto. Creo que va acompañado del crecimiento de una planificación que yo suelo hacer esta pregunta en algunas universidades, doy clase en varias, pero a veces digo, díganme una ciudad planificada. Al margen, Carlos Moreno tiene un cuadro de la Casa Curuchet, Ah, sí, atrás, sí, justo. sí. Y la gente me suele decir La Plata, Mm. por ejemplo. Digo, bueno, La Plata es una ciudad que hace no tantos años tuvo una inundación que murieron más de 100 personas. Fue dibujada y coinciden las diagonales con las Claro. plazas, pero planificarse se planifica todo el tiempo. No se planifica una vez en un plan. Necesitamos rediseñar, Esa claro. idea del plan maestro, que Mm, entonces el master plan mm, es una palabra que no uso demasiado mm. porque creo que no hay master plan. No, es que El estamos en plan época de rediseño permanente constante, de todo. No, no creo que haya una profesión o un oficio que no necesite revisar el modo en que se totalmente. hacen las cosas, Y ¿no? el urbanismo que muchas veces es un desprendimiento de la arquitectura, o sea, entendido como un desprendimiento, yo lo entiendo totalmente distinto, lo entiendo como una disciplina que requiere una interdisciplina Sí, que el urbanista en general como formación no tiene. Pues no somos ni economistas, sociólogos, antropólogos,
poder hablar con personas, entender la dinámica comercial de un sitio. Sí, En el caso de Carlos no es arquitecto, es urbanista, exacto. pero no es arquitecto. Entender la ciudad como modelo productivo, la cultura, o sea, requiere de un andamiaje interdisciplinario que yo creo que, y un ejercicio, ¿no? Como un entrenamiento constante de estar todo el tiempo planificando, porque los fenómenos y los sucesos en este mundo que va tan rápido cambian todo el tiempo. Te propongo una interpelación amorosa, porque no quiero dejar pasar lo de los humedales. ¿Qué les pasó a los urbanistas con el tema de los humedales, con el tema del desmonte, con ocupar lugares que destruyen claramente los ecosistemas y que no son sostenibles? Mira, ahí no puedo hablar tanto de mi experiencia porque en una ciudad como Buenos Aires Verlo vos, sí, ¿cómo lo sí. ves? No, pero durante 8 años di el posgrado de Diseño y Construcción Sustentable en la Universidad de Palermo. Me formé mucho en temas de sustentabilidad y creo que el cambio climático es algo que nosotros siempre postergamos, ¿no? Es como algo que va a pasar en el tiempo. Inconscientemente nos importa, pero los efectos no los vamos a ver de manera tan inmediata. Creo que lo que a todos nos está sorprendiendo es la velocidad en la que está volviendo eso que en su momento parecía postergable. Yo creo que la agenda verde, por ponerle un color, pero digo, la agenda de la sostenibilidad, es tan importante como o sea, como la agenda del desarrollo, de la cultura, y hay que tratar de mixturar eso, y creo que nos requiere un alto rendimiento a los urbanistas, porque no es que uno diga, bueno, ocupémonos de preservar esto nada más, porque al mismo tiempo pasa lo otro. Entonces creo que se postergó y hoy creo que cada vez se vuelve más relevante, ¿no? Álvaro, el cambio climático y sus consecuencias es el asunto más importante que tiene la humanidad presente para resolver. Y lo remarco porque creo que necesitamos decírnoslo, ¿no? Ujú, Todo el tiempo decirnos de este modo, porque me parece que eso hace una narrativa honesta ujú. del tiempo que vivimos. A propósito de la actualidad, de este tiempo, de estas verdaderas revoluciones que se provocan en todos los campos, hablarnos de nuevos materiales. ¿Qué materiales van a reemplazar, si es que esto es posible, al cemento o a otras construcciones que ya no resultan sostenibles? Siguiendo hablando en este plano, ¿no? Mirá, vengo viendo la evolución de los materiales. Mm, eh, la madera para mí es el material que hoy, habiéndole incorporado tecnología, procesos tecnológicos, han logrado que la madera, por ejemplo, sostenga edificios. Hablamos hace un ratito fuera del aire del Poblenou, ahí en Barcelona. ujú. Yo doy clase en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Su director, Daniel Ibáñez, es especialista en construcción en madera y, por ejemplo, han hecho un edificio de planta baja +5 en madera. Y reciclan mucha madera, ¿no? Reciclan mucha madera. La madera laminada, multilaminada, ha permitido extendernos en las luces, no las luces que nos apuntan, sino que nos iluminan, sino las luces, digamos, la distancia entre apoyos en términos estructurales. Digamos, la madera que antes, digamos, como en una sola pieza flexiona, la madera multilaminada y trabajada por forma, es un material que ha logrado obtener atributos que originalmente se los poníamos al acero, por ejemplo, como la flexión o la tracción. El acero creo que es un material que también, esto que está avanzando bastante, el acero y la madera para mí se llevan bárbaro entre ellos, que es esta idea de la construcción modular off-site, ¿no? Esta idea de que no exista una obra física que contamina durante todo el proceso de un año, sino que algo se puede construir en un lugar y llevar y montar, y esos procesos de montaje sean menos nocivos para el entorno. Ayer estuve con Jaime Peña, arquitecto, él vive en México, pero es colombiano, trabaja en bambú, pero trabaja el bambú, las cañas de bambú, no en un formato de cañas y alambre que las une para hacer una puerta. Unas estructuras
eh, sofisticadas, donde lo entrelaza, donde le obtiene unos atributos muy singulares que a veces combinados con tierra y con cierta argamasa genera construcciones para hoteles 5 estrellas. Digo, yo creo que la evolución de la tecnología aplicada a los materiales nobles es una salida que yo por lo menos estoy muy atento y mirando de cerca. Cada vez me cuesta más imaginarme que el cuento de los 3 chanchitos termine con solo 3 casas, ¿no? Entonces, digo, siempre esta idea cultural que siempre tuvimos, que el ladrillo con el cemento es como lo más noble y todo lo demás nos costaba pensar que podía venir. Me contaba justamente Jaime ayer, me mostraba el portfolio y yo le decía, esta estructura ya resistió huracanes. Estructuras montadas por ahí en la Ribera Maya. Entonces, creo que van todo el tiempo cada vez más permeando en nosotros la idea de que otra forma de construir y otros materiales son posibles de incorporar en la vida, o sea, sin necesariamente cambiar tu estilo de vida, ¿no? ¿Y eso incluye una mirada un poco menos presuntuosa de lo que significa hacerse una casa? Sí, sí, yo creo que la casa es un resumen bien interesante de la época, ¿no? O sea, de los usos, a veces todavía estamos viendo casas que conservan la estructura, no se diría original, porque hay muchas estructuras originales de casa, pero como cómo se redefinen los ambientes, el espacio para dormir empieza a ser, antes pensar un dormitorio era con el escritorio, hoy creo que la Play tiene un cuarto en la mayoría de los, porque es donde la gente, tiene más que ver con las funciones que hacemos hoy. Originalmente los ambientes tienen el nombre de la función que cumplen, ¿no? Dormitorio, cocina, y hoy creo que esas nuevas funciones van cambiando y por ende van cambiando los espacios que albergan esa función. Creo que esos rituales, ceremonias que tenemos las personas y que van cambiando también, van encontrando en la arquitectura va encontrando la forma de canalizar esa demanda que en principio, si uno tiene que dibujar una casa, hace dormitorio, cocina, baño y tal, pero cuando uno empieza a ver semicubiertos que pueden ser flexibles para determinados usos, no, acá se juntan los chicos, pero también dejo el auto cuando no sé qué, esa flexibilidad que tenemos nosotros en la vida, se empieza a volcar en la arquitectura y la arquitectura también la empieza a volcar en nuevos materiales y nuevos espacios. Yo creo que quien comprenda la arquitectura de esa manera, es como esa vocación por la que uno en su momento se metió, está viva todo el tiempo, ¿no? Porque la vida de la gente cambia muy rápido y por ende estamos siempre demandados de comprender y solucionar la demanda, voy a decir, del hombre actual o de la persona que vive en esa era. Aquello que hace 100 años hicieron otros que estaban en nuestro lugar. Contaste hace un rato que cuando eras estudiante pasaste por la Plaza Jusey, te imaginaste que había que hacer algo con esa plaza. Qué afortunado que pudiste hacerlo estando en la función pública y con la ayuda de los vecinos, como contabas recién. ¿Qué estructuras de ciudades imaginás? Pero vayamos a una imaginación verdadera. Si te imaginás autovoladores que sean, pero ¿qué ciudades imaginás para un 2050? Yo imagino ciudades sí, por fuera de esos paradigmas. O sea, no me imagino la ciudad de la llanura y no me imagino la ciudad de la altura. Me imagino una ciudad en el medio de eso, ¿no? La ciudad del espacio público vivido por personas. Yo siempre digo esta idea del planta baja más 3, planta baja más 4, con comercio, con mesita, con el perro, los chicos, ¿no? Hay cuentas de Instagram ahora que sigo que me encantan, que hacen esos videitos ahora en otoño, además la ciudad, estás afuera y adentro, y hacen videitos de situaciones, ¿viste? Recién venía para acá y veía una persona tendiendo la ropa en el balcón porque justo le daba el sol al mediodía, y yo imagino ciudades cada vez más vividas afuera. Creo que es el gran desafío que las ciudades tienen. Creo que el 50% de la superficie de una ciudad, estoy hablando en promedio, es espacio público.
Ahora, ese espacio público del 50% no necesariamente es el espacio público que imaginamos. O sea, mucho de esa superficie es asfalto, auto estacionado, vereda, sin la función que por ahí activa esa vía pública. Creo que el desafío de la reconversión de ese espacio público, de ir obviamente aumentando esa superficie y ir transformando esa superficie en una superficie para la gente, creo que es lo que Jan Gehl en su libro Ciudades para la Gente marca muy bien, y que Carlos Moreno le vuelve a dar una roja diciendo, bueno, ¿qué hace la gente? Eso justamente, ¿qué harían esas personas afuera? Y yo creo que canalizar, viste, lo interesante que tiene la ciudad, que yo digo, la ciudad es sociabilización, ¿no? Si uno quisiera aislarse, ¿no? Se va a vivir a no sé, un viejo casco de estancia, que debe tener un montón de atributos positivos, pero creo que lo que a uno le faltaría es la socialización, ¿no? Esto de abrir la puerta y que la vida suceda, pase por la puerta de la casa, ¿no? Y se puede pensar en ciudades donde además de eso se pueda pensar, vivir en silencio, contemplar. Se tiene que pensar. Mirá, te cuento, yo tengo 2 hijos. El más chiquito, Manolo, está dentro del espectro autista. Y obviamente, ahora como padre, y mi mujer María como madre, estamos muchísimo más atentos a la ciudad silenciosa, por ejemplo. Claro. La ciudad silenciosa que tiene, por un lado, el desafío de mitigar, digo en este caso, el ruido, pero el aumento de casos de niños y niñas dentro del espectro es exponencial en el mundo, pero al mismo tiempo la ciudad como dispositivo de socialización. A él le encanta la ciudad. Le sale en su monopatín y la ciudad lo ayuda a evolucionar ciudades que acompañen. Ciudades que acompañan, ciudades que se anticipan. Que cuiden. Que cuiden. Por eso digo esto de la ciudad que va en busca de la convergencia, ¿no? Creo que una de las cosas que la revolución tecnológica nos está dejando, hay un montón que digamos, que probablemente le vemos como el alerta a lo que va pasando, pero otra de las cosas que está pasando creo que es esta posibilidad de la anticipación, ¿no? De utilizar la herramienta para anticiparnos. Y para la planificación es fundamental. Imagínense, prueba y error hacíamos los urbanistas. Era, bueno, diseñemos el parque y veamos cómo funciona. Bueno, ahora podemos, mediante dispositivos de conversación, de participación, a veces la tecnología nos permite que participe gente que por ahí no podría haberlo hecho, poder anticiparnos a esas demandas y estar atentos al mundo que viene, a la vida de la gente que viene. Lindo desafío. Gracias por este rato. Gracias a vos. Bueno, aquí estamos. Les reitero, unanocheconideas@gmail.com. Nos gusta que nos escriban. Hace falta un rato para escribirnos un mail de media carilla por ahí, porque nos interesa saber qué están sintiendo, qué desean también para el mundo que vienen, cómo están pensando la transición. Y les vamos a responder a cada una de esas personas de modo individual. Gracias. Y bueno, ya saben, nos vemos una noche de estas.